Hoy hablaremos sobre la violencia política contra las mujeres. El ejercicio libre de la democracia y la lucha contra la violencia de género son temas claves en un país de derechos como el nuestro. Sin embargo, la realidad muestra otra cara. Muchas mujeres son víctimas de hostigamiento, insultos, amenazas e incluso han perdido la vida. Este fenómeno trasciende el ámbito social y se refleja en la violencia que se ejerce contra muchas mujeres que deciden entrar a la vida política. La violencia contra las mujeres en política es uno de los principales obstáculos para el acceso y permanencia de las mujeres en espacios de liderazgo, representación y decisión política. Y pese a esto, cada día son más las mujeres que deciden enfrentar esta problemática y acceder a cargos políticos. Pero, ¿cuál es la realidad para estas mujeres en nuestro país? Para ampliar más sobre este tema, nos acompaña la máster Marcela Piedra Durán, docente de la Escuela de Ciencias Políticas e investigadora del Centro de Investigación y Estudios Políticos, CIEP, de la Universidad de Costa Rica. Marcela, bienvenida a Conciencia. Nosotros agradecemos mucho que usted sea parte de su agenda comprometida para compartir con nosotros este valioso conocimiento. Muchas gracias, siempre es un placer venir al canal y compartir qué es lo que estamos haciendo en los diferentes espacios de la U. Usted es muy reconocida en este canal. Sí, muchas gracias. Pero primera vez en Conciencia y ojalá que no sea la última. Exactamente. Hablar de violencia política contra las mujeres. En términos generales, hablemos de tipos de violencia, qué ha pasado en otros países. Coméntenos, Marcela, por favor. Cuando hablamos de violencia política contra las mujeres, estamos hablando de cualquier acto o omisión que se cometa, ¿verdad?, contra una mujer particularmente, ¿verdad?, y que tenga una dimensión de género, precisamente para que ellas no ejerzan sus derechos políticos a plenitud, ¿verdad? O sea, en realidad la violencia política lo que busca es que efectivamente las mujeres o no participen en política, ¿verdad?, que renuncien, disuadirlas para que no se metan y que no tomen, digamos, decisiones en ese sentido. No es algo solamente que sucede en Costa Rica, lastimosamente es un tema que se ha venido hablando en diferentes países. De hecho, uno de los lugares donde se colocó el tema y ha sido, digamos, líder en esta lucha ha sido Ecuador. México también en su momento lo planteó. Entonces, lastimosamente no es algo poco común, todo lo contrario. Tenemos casos en Centroamérica que van desde cosas tan simples como las que pasan acá, de que no les quitan la palabra, las ridiculizan, hasta amenazas de muerte. Y también en México han muerto mujeres que están en campaña política, que se ha catalogado como un femicidio por cuestiones políticas, ¿verdad?, que es como la máxima, ¿verdad?, expresión de violencia. Eso, ¿verdad?, es algo que se está dando en diferentes espacios y tal vez lo más importante es que lo estamos hablando y lo estamos visibilizando y lo estamos colocando en la agenda, ¿verdad?, porque, insisto, no es algo nuevo, pero que conforme hay más mujeres en los espacios de toma de decisiones, entonces, y por supuesto que quienes se ven excluidos, que son particularmente los hombres, de ese privilegio que han tenido históricamente de tomar decisiones, pues entonces se agrava muchísimo más y se ha hecho necesario, evidentemente, no solo visibilizarlo, sino también generar legislación. Hablando de México, ¿cómo podemos interpretar que México tenga por primera vez una mujer como presidenta de la República? ¿Es un avance? ¿Es positivo? ¿Cómo lo interpretan ustedes? El tener mujeres en puestos de toma de decisiones de alto nivel siempre va a ser un avance, ¿verdad? Sin entrar en el tema ideológico, ¿verdad?, porque en realidad una podría tener como su posición. Pero el tener un referente femenino es muy importante para el cambio cultural, ¿verdad? El ver que es posible llegar a los máximos puestos de toma de decisiones, lo que le dice a la sociedad es que que podemos llegar, que podemos tomar decisiones y además hay algo que es muy simpático y de hecho doña Laura siempre lo ha planteado.
cuando ella estaba en campaña y llegó a la presidencia, algo que le pasaba muchísimo y que todavía le pasa hoy, y yo estuve en una actividad donde habían estudiantes de ciencias políticas, y lo que estas chicas les decían era, cuando yo era niña y usted era presidenta, yo me sentía tan orgullosa, y yo decía, yo quiero ser presidenta. Ese referente es muy, 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 muy importante para que las otras mujeres también participen, ¿verdad? Entonces creo que en México, siendo un país con una tradición, ¿verdad?, muy fuerte misógena, el que sea una mujer es un gran avance. Vamos a ver qué sucede, porque cuando llega una mujer a sus puestos, evidentemente ahí se disparan todas estas formas y todas expresiones de violencia que la van a atacar, ¿verdad? Las mujeres en todos estos puestos, lo que sí es cierto es que las atacan mucho más, las evalúan con muchísima mayor fuerza que a los hombres. Eso está catalogado en prácticamente todos los países. A lo largo de la historia, Marcela, en nuestro país, ya para concentrarnos acá, hemos visto un progreso de esta violencia política en las mujeres. Sí, cuando se dio la última reforma al Código Municipal fue cuando se dispararon las denuncias, porque con esta reforma lo que se planteaba es que estaba la figura de la alcaldía y la figura de la vicealcaldía. Y las funciones de la primera vicealcaldía, que es la que tiene salario, ¿verdad?, y la que tiene, digamos, como un puesto permanente, las da la figura de la alcaldía. Lo que pasó, que sigue pasando, es que la gran mayoría de las alcaldías son hombres, ¿verdad? Y entonces teníamos un montón de vicealcaldesas. De hecho, en este momento no llegamos ni al 10% de alcaldesas. ¿Y qué pasó? Mucho de lo que hicieron estos primeros alcaldes fue que estaban comprometidos con el segundo vicealcalde que no tiene salario. Entonces empezaron a presionar para que las mujeres renunciaran, les decían que ellas mejor que se fueran para la casa, que el vicealcalde segundo que no tenía salario era el que necesitaba, ¿verdad?, mantener un hogar, cosas por el estilo, que bueno, vamos a ver, las mujeres estuvieron en campaña y gracias también a su actividad política lograron llegar ahí. Y ahí es cuando empiezan, ¿verdad?, a hacerse más visibles esos casos. En los gobiernos locales siempre ha sido terrible, siempre tenemos historias de regidoras, de síndicas que nos han contado, digamos, y se ha podido documentar, que les cierran el micrófono, que las ridiculizan, que además en los partidos políticos les cuesta muchísimo conseguir presupuesto, ¿verdad? O sea, también ahí hay un tema económico muy fuerte. Y ante varias denuncias que se dieron en el Instituto Nacional de las Mujeres en ese momento, se pusieron amparos electorales en el Tribunal Supremo de Elecciones, además también hubo coadyuvanzas del Instituto Nacional de las Mujeres y de otras organizaciones, y lo que se logró fue que en algunos casos que eran muy fuertes, ¿verdad?, como creo que era en la Municipalidad de Matina, que a la vicealcaldesa la pusieron en la puerta a documentar la entrada y salida de los funcionarios y funcionarias, ¿verdad?, que era como es absurdo, es una vicealcaldesa. Sí, ¿verdad?, hay un llamado de atención al alcalde, ¿verdad?, desde el tribunal diciéndole, bueno, usted tiene que darle funciones acordes a su puesto, porque además cuando él se iba, también tenía que quedar ella a cargo de la alcaldía y no lo hacía, ¿verdad? Y en otros casos también lo que hacen es que llaman al segundo vicealcalde, que no es lo que corresponde, y que tendría que tener funciones acorde a una alcaldía, ¿verdad? Es absurdo. Entonces, ahí sí un poco fue el llamado de atención que el que podía perder las credenciales era el alcalde. Sí. Esa, digamos, es como de los primeros. Hacer una pausa y ya continuamos con este interesante tema. Ya regresamos. En el año 2022 se decretó la Ley 10.235 para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con Marcela Piedra Durán, quien es investigadora y docente de la Escuela de Ciencias Políticas y del CIEP de la Universidad de Costa Rica. Marcela, usted me dejó perplejo con ese comentario que hizo de la vicealcaldesa en Matina. ¿Hay otros casos que conozcamos en otras municipalidades? Sí, claro.
O sea, estos son como de los primeros con los que yo empecé a trabajar cuando estaba en el Instituto Nacional de las Mujeres. Me decía usted que ella fue la primera que ganó un amparo. Sí, un amparo electoral, porque no existía ley, ¿verdad?, contra la violencia política, entonces lo que se hacía era, ¿verdad?, por esa vía. Pero igual, llegaban señoras que te decían, es que no me dan oficina, no tengo recursos, no tengo nada, y entonces lo que estoy haciendo es trabajando desde mi casa y recibiendo a las personas en mi casa, ¿verdad? Y siempre mi consejo fue jamás. Tiene que ir a la municipalidad, tiene que exigir, porque si no es a usted a la que van a acusar de incumplimiento de deberes. Pero eso fue como algo que se empezó a plantear mucho con el tribunal, ¿verdad?, para hacer cosas, para defender a las mujeres. Pero bueno, después llegó doña Laura a la presidencia y también fue víctima de violencia política, ¿verdad? O sea, ha sido una de las presidencias en las cuales más se ha evaluado la gestión de la presidencia. O sea, a doña Laura los medios de comunicación le hacían una encuesta de percepción por mes. Eso no se hacía, ¿verdad?, en ningún lugar. Y bueno, y también todo esto de que ella lo tenía que hacer perfecto, porque si no, nunca íbamos a votar por una mujer, ¿verdad? Y un poco lo que yo digo, no, vamos a ver, tienen que llegar las mejores personas. Pero si no vamos a votar porque no lo están haciendo bien, en este instante no tendríamos por quién votar. No sé, tendríamos que buscar inteligencia artificial para que tomara las decisiones, porque hombres y mujeres no lo han hecho bien. Pero ahora también ha variado un poco, ¿verdad? Ya no son solo las amenazas, ¿verdad?, la ridiculización y también, ¿verdad?, el tema económico, que siempre es muy importante, sino que ya las amenazas han escalado, ¿verdad? Antes eran amenazas en el sentido más de ridiculizarlas, de tratarlas de tontas y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero ya estamos teniendo amenazas de muerte de diferentes mujeres en puestos de poder que yo hablaba con la diputada Andrea Álvarez y le decía, tómeselo en serio, porque hay mujeres en otros países que las han amenazado de muerte y las han matado, ¿verdad? Por ser un país con una tradición pacifista, uno podría pensar que no, eso es, ¿verdad?, nada más es ahí una amenaza que no es tan importante, pero yo me lo tomaría muy en cuenta. Y además, pues obviamente todo esto que le estoy contando, de ejemplos que me vienen a la mente en este instante, tienen un objetivo claro, que no se metan las mujeres en política. Es que ¿para qué te vas a exponer a que constantemente te estén ridiculizando, a que tenés que andar buscando presupuesto muchísimo, que de por sí es bastante complejo, pero que se te hace muchísimo más complicado, estar recibiendo por correo electrónico insultos, porque las diputadas en este instante están recibiendo insultos, que constantemente te estén descalificando, te estén planteando cosas hasta de tu cuerpo, ¿verdad?, tu forma de vestir, porque esa es otra forma de violencia política, hasta recibir una amenaza de muerte. Marcela, y solo trabajo. Mujeres reciben amenazas de muerte. Recientemente lo vimos con las diputadas, ya se mencionó a Andrea, Sofía Guillén, otras diputadas, la propia Contralora de la República, solo mujeres. Yo no conozco hombres que hayan, ¿verdad?, planteado que han recibido amenazas de muerte, ¿verdad? Lo que conozco son de mujeres. Hay 2 o 3 diputados que me lo han comentado personalmente, que han recibido cierto tipo de amenazas, no de muerte, pero cierto tipo de amenazas, que se calle, que esto, que lo otro, ¿verdad? Pero es muchísimo más agresivo contra las mujeres. Y hay cosas básicas de descalificación. De hecho, contaba Andrea Álvarez, es que estuve en un programa hablando de violencia política con ella, y decía que hay un diputado de Liberación que es menor que ella, pero que cuando van a actividades a él le dicen señor diputado y a ella le dicen Andrea, ¿verdad? Entonces una se pone a pensar, efectivamente, ¿por qué ella es Andrea si es la señora diputada igual? ¿Verdad? Y ese es un ejemplo que la gente te podrá decir, ay, pero qué delicadeza. Bueno, es que sí. ¿Por qué nos pasa eso a nosotras las mujeres y no a los hombres? Exacto. Recientemente se inauguró el Observatorio de la Violencia Política contra las Mujeres en la Universidad de Costa Rica. Y usted es una de esas personas que pusieron un grano enorme de arena para este valioso proyecto. Coméntenos, ¿cómo surge? ¿Idea de quién? Coméntenos toda esa parte histórica que a mí me interesa mucho. Vamos a ver, bueno, usted la conoce mejor que yo, de hecho, pero el Foro de Mujeres Políticas, que evidentemente agrupa a muchas mujeres que han estado en la política, recibe constantemente, ¿verdad?, este tipo de denuncias, pedidos de colaboración en el tema de violencia política. Entonces se acercaron acá a la rectoría a
a pedirle a la universidad como un ente, ¿verdad?, objetivo, que planteara, ¿verdad?, el crear un observatorio, ¿verdad?, que en alguna medida, de manera, digamos, más sistemática y académica, pueda poner sobre la mesa efectivamente que hay violencia política, se pueda sistematizar y se pueda buscar incidir en política pública. A partir de ahí, la Rectoría entonces convocó a la unidad de género de la universidad, algunas personas también de la Rectoría y de la Escuela de Ciencias Políticas y del CIEP, que hemos trabajado, ¿verdad?, estos temas para que buscáramos una vía, ¿verdad? Y bueno, evidentemente la vía era de crear un proyecto de investigación y un observatorio, que además haya experiencia en el CIEP con otro tipo de observatorios, y a partir de ahí entonces es que se crea el observatorio. También hay un interés de algunas embajadoras, particularmente en este inicio de la embajadora de Francia, que ha colaborado también con esto. El objetivo es analizar, generar datos, cuantificar, llevar un control de esta situación que están enfrentando las mujeres en política. Sí, un poco la idea es investigar, tener sistematizados casos, ¿verdad?, poder identificar si hay algunas coincidencias y a partir de ahí entonces estar, ¿verdad?, planteando en la palestra pública qué es lo que está sucediendo y en mayor o menor medida lograr incidir para que estas condiciones vayan cambiando. ¿Quiénes conforman el observatorio, Marcela? Bueno, en este momento somos poquitas. Estoy yo, digamos, coordinándolo, hay otra investigadora, María Laura, y tenemos 3 asistentes, que somos las que estamos, ¿verdad?, en este momento levantando información. Y bueno, esperamos poder continuar mínimamente con un equipo, ¿verdad?, de esta cantidad, digamos, de personas, para poder el año entrante, evidentemente, poder sistematizar muchísimo más qué es lo que está pasando. Muy bien, hacemos una segunda pausa, ya regresamos. Según un estudio del ProLEDI, las redes sociales propician la violencia política contra las mujeres, especialmente en el ejercicio político partidario y administrativo. Agradecemos que continúen con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con la investigadora y docente de la Escuela de Ciencias Políticas y del CIEP, Marcela Piedra Durán. El comportamiento del señor presidente de la República tendrá algún efecto en todo lo que hemos estado hablando, Marcela, y todo lo que genera esa violencia política en nuestro país. Como decía yo al inicio, cuando usted me preguntaba por la nueva presidenta de México, el tener figuras en esos puestos es ejemplificante. Puede ser ejemplificante en positivo o no tan positivo, ¿verdad? En este caso, el discurso, ¿verdad?, y la retórica del presidente Chávez es bastante violenta. Y de hecho es bastante violenta también con las mujeres de su gabinete, ¿verdad? O sea, ha habido momentos en los cuales, ¿verdad?, en vivo y a todo color, él le ha, en las digamos, propias conferencias de los miércoles. Exactamente. Ahí lo hemos visto. Efectivamente, les quita la palabra, las ha ridiculizado, ¿verdad? Eso lo que hace es alentar, obviamente, al resto de personas a que ese es un comportamiento aceptado. ¿Y por qué? Porque si yo, de manera, digamos, individual, porque veo que eso no es aceptado por nuestra sociedad, aunque pueda creerlo, no lo hago porque es una forma, digamos, en que socialmente, ¿verdad?, se contiene la violencia. Cuando una figura de poder efectivamente, constantemente tiene un discurso violento, además está ridiculizando a sus ministras, pues por supuesto que entonces yo veo que no estaba yo tan equivocado, entonces también lo puedo hacer. No tengo estadísticas como para poder plantearlo, pero lo que sí es cierto es que por lo menos en lo que es la violencia doméstica y lo que son los femicidios, hay un aumento, no tanto de los casos, sino del tipo de violencia, ¿verdad? O sea, los femicidios desde hace unos años para acá son mucho más violentos en el sentido de que no es solo que las matan, es que las torturan.
es que las cortan en pedacitos y las guardan en refrigeradoras, las dejan tiradas en lotes baldíos, ¿verdad? Entonces, la violencia se ha transformado en algo muchísimo más ejemplificante como para las mujeres. Y obviamente eso también se traduce en la violencia política, ¿verdad? Porque si el presidente ridiculiza a cualquiera, pues yo también puedo ridiculizar a quien yo quiera. Sí, una pregunta compleja. ¿Qué ocurre con la objetividad y la racionalidad de las mujeres en el Poder Ejecutivo y en la Asamblea Legislativa? Me refiero a la fracción oficialista. ¿Ven eso? Hace poco vi un programa en un noticiero y lo ven natural. Esa es la forma transparente de decir las cosas. Se refieren al señor presidente. Aquí no hay hipocresía. Así se le tiene que hablar al pueblo de Costa Rica y lo dicen mujeres. Cuerpo de mujer no significa conciencia de género. Eso es, digamos, lo primero. El que sean mujeres las que los planteen es resultado de una construcción, digamos, misógena, machista, ¿verdad?, durante toda su vida, y que además probablemente sus historias de vida hacen que conecten con este tipo de liderazgos, ¿verdad? Estos liderazgos que en alguna medida piensan que son los que necesitan Costa Rica, ¿verdad? Por otra parte, creo que también, pues si yo quiero sobrevivir en este gobierno, probablemente tengo que estar planteando que estoy de acuerdo con, ¿verdad?, con la figura de liderazgo. Entonces, porque si no me quitan. Claro, pues no solo me quitan, además me hacen en un ridículo, un circo, ¿verdad?, en conferencia de prensa, y además después me quitan. Entonces, creo que mucho puede ir por ahí, ¿verdad?, en ese sentido de que, bueno, es una forma de sobrevivir. Yo puedo plantear que efectivamente una agradece que te hablen claro, ¿verdad?, y que sean directas las personas, pero el ser directo y el hablar claro no significa ser violento, ridiculizar a la gente. Eso es distinto, eso es violencia. El problema aquí es que estamos normalizando la violencia. Y eso es algo que no podemos hacer en ningún tipo de espacio, ¿verdad? No podemos aceptar ningún tipo de violencia, porque eso es lo que le estamos enseñando a nuestros niños y niñas, que esa es la forma de relacionarnos. Bueno, y por eso es que entonces se nos disparan todos los indicadores de violencia. Volviendo al observatorio, ¿cuál es la percepción de la gente externa a la universidad con respecto al observatorio? Llama mucho la atención de que el observatorio acaba de empezar, ¿verdad?, porque es este semestre que se inició, y la acogida ha sido bastante buena, ¿verdad? Ya hay diferentes personas que se han acercado para plantear que les interesa colaborar. En otros medios de comunicación ya han empezado a llamar al observatorio, que cuántos datos tenemos, que cuándo vamos a sacar datos, ¿verdad? O sea, realmente pareciera que era algo que estaban esperando en general la sociedad costarricense, porque sí ha sido muy bien visto. ¿Tendremos a corto plazo una mujer presidenta de la República? Pues yo esperaría que sí, porque en realidad no tendríamos por qué no, cuando efectivamente en este país hay liderazgos femeninos muy buenos, muy fuertes, y que se siguen sosteniendo, ¿verdad? Acá el tema es generar las condiciones para que las mujeres digan, vamos a ver, ya de por sí tomar decisiones es complicado y llegar a estos puestos, entonces que mínimamente no se nos haga más complejo que a los hombres. Correcto. Marcela, muchísimas gracias, muchos éxitos para usted y todo su equipo, y que a muy corto plazo puedan generar datos que son imprescindibles conocer en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias también a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver nuestro segmento Conceptos. Hola, les doy la bienvenida a Conceptos. Soy Catalina Lao y voy a definir y poner en contexto algunas de las palabras que se dijeron en el programa. Por ejemplo, lo que se dijo aquí. También participen, ¿verdad? Entonces creo que en México, siendo un país con una tradición, ¿verdad?, muy fuerte misógena, el que sea una mujer. Misógina es un adjetivo y se refiere a la persona que siente o manifiesta odio, rechazo, aversión o desprecio hacia las mujeres y todo lo relacionado con lo femenino.
Si bien es un concepto ligado a la conducta de una persona, en la actualidad el significado ha trascendido y es usado para referirse no solo a individuos, sino a cualquier forma de manifestación de odio hacia las mujeres. En este caso, la investigadora utiliza este concepto cuando señala la forma de ser de la sociedad mexicana, la cual se ha caracterizado por tener una tradición de rechazo y menosprecio hacia las mujeres. También voy a definir la siguiente palabra. Algunas coincidencias y a partir de ahí entonces estar, ¿verdad?, planteando en la palestra pública qué es lo que está sucediendo. Palestra es un sustantivo y se usa para nombrar un lugar donde se celebran ejercicios literarios públicos o se discute u organiza una controversia. En este caso, la investigadora usa este concepto para señalar la importancia de no solo investigar y recopilar los casos de violencia contra las mujeres, sino también evidenciar los resultados, darlos a conocer o hacerlos de conocimiento público. Esto fue Conceptos. Los invito a acompañarnos en cada programa de Conciencia. Recuerde que puede ver este y otros programas en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página de Facebook. Hasta la próxima.